su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. La Escritura, hermano, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba. Eso quiere decir que lo bueno y lo perfecto vienen de arriba. No sé si dice amén. Lo bueno y lo perfecto vienen de arriba, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba. En el sentido absoluto, diríamos que la buena dádiva es Cristo. Y diríamos que el don perfecto es el Espíritu Santo, en el sentido absoluto. Ahora, si usted se da cuenta, lo bueno y lo perfecto son los extremos de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Buena. Es decir, lo bueno y lo perfecto son los extremos. Pero falta algo ahí que haga link entre lo bueno y lo perfecto. Ahora, me llama la atención porque lo bueno y lo perfecto vienen de arriba. Y entonces, ¿qué pasa con lo agradable? Porque lo agradable no viene de arriba. Lo agradable tiene que brotar de abajo. Porque la Biblia dice que Enoc, antes de ser trasladado al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Me llamaba mucho la atención porque no dice que tuvo testimonio de ser perfecto, sino tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Dios pone lo bueno, Dios pone lo perfecto, pero lo agradable lo tenemos que alcanzar nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es que si nosotros alcanzamos lo agradable, Él nos va a ayudar a alcanzar lo perfecto. ¿Por qué? Porque ya tienes al que es perfecto, al Espíritu Santo, ya lo tienes, y al que te va a llevar a la perfección. Entonces, hermano, definitivamente nosotros necesitamos suplicarle al Señor, pedirle a Él que Él nos ayude para que nosotros podamos agradarle plenamente. Algo que debemos de buscar nosotros es agradar al Señor por sobre todas las cosas. Y si Enoc agradó a Dios, ¿será que usted puede agradar a Dios? Si Enoc, óigame, no teniendo al Espíritu Santo como usted y yo lo tenemos, logró agradar a Dios, ¿será que usted y yo podemos agradar a Dios? Por supuesto, hermano, que podemos agradar a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Ahora, oyendo ayer a nuestro apóstol Sergio, él manifestaba una preocupación y decía que nosotros tenemos que llegar a conocer el tiempo que estamos viviendo. Es decir, hermano, el tiempo que estamos viviendo, por demás está decirlo, es un tiempo, como dice la Escritura, son tiempos peligrosos. Sin embargo, como nosotros a veces estamos, hermano, inmersos en este tipo de actividades donde la gloria del Señor nos visita, donde el Señor nos habla, donde el Señor se manifiesta de una manera especial, donde la gloria de Dios desciende. Es decir, a veces como que se nos olvida, hermano, el tiempo que estamos viviendo. Pero al salir de aquí te das cuenta que es una realidad el tiempo que estás viviendo. Ayer decía el apóstol Billy, por favor, no salgan a caminar. Y como que era un recordatorio, ¿verdad? Como que era un recordatorio de lo que nosotros estamos viviendo. Y no porque Chile sea peligroso, simplemente el tiempo es peligroso, hermano. Amén. Porque yo creo que los chilenos son gente que ama a Dios. Ay, dígame pues, porque si no voy a creer que usted no ama a Dios. Los chilenos son gente que ama a Dios.
pero también los guatemaltecos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, argentinos, de donde quiera que sea, hermano, amamos a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, entonces, viendo lo que el apóstol Sergio estaba hablando anoche, como que también a uno lo despierta, porque la Biblia dice que es tiempo ya de despertarnos del sueño que nos aqueja, ¿verdad? Y yo me imagino, hermano, porque mire, de acuerdo a la jerarquía que cada uno tiene, así es la responsabilidad que uno tiene también, ¿verdad? Yo me imagino la responsabilidad que pesa sobre el apóstol, ¿verdad? Yo digo, Padre del cielo, qué tremenda responsabilidad. La responsabilidad que pesa sobre los pastores no es de la misma dimensión de la de él. La responsabilidad de una ovejita no es lo mismo, hermano. Cada uno tiene diferente nivel de responsabilidad. Entonces ayer, mientras hablaba con los pastores, ministrábamos a los pastores, yo quisiera utilizar este diagramita nuevamente, hermano. Solo que allá le había puesto yo la evolución final del ministro. Aquí le pongo la evolución final de la novia, porque ya hablamos de estos tres niveles que el apóstol Pablo describe en su segunda carta a Timoteo. Pero, hermano, a mí me llamó la atención porque en algún momento el Señor me hizo ver que estos tres niveles también son aplicables a la iglesia. Y veo a tres mujeres, hermano, que no es que las haya escogido así al azar, sino que son mujeres que cuando les acercamos la lupa, hermano, nos damos cuenta que encajan exactamente ahí. Por ejemplo, Ruth dice que llegó a Belén en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega. Fíjense qué tremendo, porque Ruth no sembró, pero sí cosechó. Y esto me hace ver a mí que aquellos que son definidos por el Señor, aunque no siembren, el Señor les va a dar a cosechar. Es decir, su propia definición es la siembra que ellos tienen, y el Señor les da cosecha abundante en todas las áreas de su vida. No sé si dice amén. Gloria a Dios. Ahora, exactamente Ruth encaja como labradora. Llegó precisamente ahí, hermano, a Belén. En el caso de esta otra mujer, Esther, usted dirá, ¿y cómo funciona ella como atleta? Bueno, lo que dice la escritura, hermano, es que el atleta tiene que competir conforme a la norma, conforme al reglamento. Y cuando usted lee en el caso de Ruth, y mire, otra vez había un tiempo en el libro de en el libro de Esther. Cuando usted lee ese libro, se da cuenta que dice, hermano, que era el tiempo de los atavíos, pero que Esther se sujetó al reglamento que había para las mujeres. Es decir, que esta mujer aprendió, hermano, a respetar el reglamento de Dios. ¿Quién es la iglesia que se casa? La iglesia que aprende a respetar, hermano, los reglamentos, las ordenanzas, los mandamientos, las normas que Dios establece. Esa es la iglesia que se casa. Y es que la otra cosa importante es que estas tres mujeres de las que les voy a hablar, hermano, prácticamente son las tres mujeres que un libro específico habla de ellas. Por ejemplo, está el libro de Ruth, que habla sobre Ruth, el libro de Esther, que habla sobre Esther. Y en el caso de soldado, ayer nos puso el apóstol Sergio, nos puso precisamente un versículo hablando quién es esta, y termina ahí hablando, hermano, en esos versos que dice que está en orden de batalla, y se refiere precisamente a la tsunamita. Esto para mí es muy, muy importante. Tres libros que hablan de tres mujeres específicamente. Son los únicos tres libros que hablan así específico, porque los otros libros se hablan de diferentes mujeres, pero no en el caso de esta. Ok, ahora, si usted se da cuenta, Ruth, hermano, llegó en calidad de sierva. ¿Quién eres? Soy Ruth, tu sierva. Y esa es una evolución que la iglesia tiene que tener, porque, hermano, necesitamos aprender a ser siervos. Necesitamos aprender a ser siervos. No sé si dice amén. Cuando Jesús se introduce del cielo a la tierra, dice la Biblia, hermano, que dejó
su forma de Dios para tomar forma de hombre. Pero para poder hacerlo, el link entre lo celestial y lo terrenal, dice que tomó forma de siervo. Ahora, nosotros no venimos de arriba para abajo, ahora vamos de abajo para arriba. Nosotros estamos en calidad de hombres y vamos hacia el cielo. Necesitamos otra vez tomar la forma de siervos para poder llegar a lo celestial. ¿Dice amén? Ok. En el caso, hermano, de Esther, llegó a ser la reina. Ella llegó a ser la reina, usted lo sabe, ¿verdad? En sustitución de Vasti. Y en el caso de la tsunamita, hermano, estaba en calidad de esposa. Es decir, no es lo mismo ser la reina que ser la esposa. No sé si dice amén. Pero la esposa es otro nivel. Solo una hermana dijo amén. Ok, sigamos. Quiero seguir porque no me quiero detener en esto, solo me estoy introduciendo. Ruth le hablaba a Booz diciéndole, Señor mío. Así se refería cuando le hablaba a Booz, Señor mío, Señor mío. ¿Usted también, hermana, así le dice a su esposo? Mi Señor, pero como dijo un hermano, mi Señor te reprenda, dijo. Aleluya. Bueno, sigamos. En el caso de Esther, se relaciona llamándolo a él rey mío. A veces usted lo puede buscar ahí en la escritura, hermano, se refiere. Pero en el caso de la tsunamita, hermano, ella se refiere como su amado, amado mío, ¿dónde te encuentras? Dime tal cosa. Siempre le está hablando como amado. Ok. Ahora, en el caso de Ruth, ella lo que buscaba era una cosecha y la obtuvo. En el caso de Esther, aunque no lo buscaba, pero sí alcanzó la corona de reina. Y en el caso, hermano, de la tsunamita, ella lo que hizo fue agradar al rey. Esto es importante, agradar al rey. Y ese es el nivel al cual nosotros deberíamos de llegar, agradar al rey. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le empecé hablando que lo bueno y lo perfecto vienen de arriba, pero nosotros tenemos que poner, hermano, el link entre lo bueno y lo perfecto, que es lo agradable, y tenemos que buscar cómo agradar al Señor. Ok. Ahora, cuando usted se da cuenta, Ruth llegó y para alcanzar esa cosecha trabajó diligentemente. Y la Biblia dice, hermano, que el labrador debe trabajar primero para poder, hermano, obtener la cosecha. En el caso de Esther, ella respetó las normas. Por eso es que es tan importante, hermano, porque a veces nosotros nos acostumbramos a violar las normas. No sé si dice amén. A veces nos acostumbramos a violar las normas y es importante respetar las normas. Por ejemplo, yo iba hacia el baño en la mañana, final de la mañana iba hacia el baño. Y entonces, hermano, iba a salir por esta puerta y ahí ven unos servidores. Por allá me dijeron, por la otra puerta. Es decir, no importa quién eres ni qué jerarquía tengas, hay que aprender a respetar las normas. Porque si violas las normas pequeñas, te vas a acostumbrar y vas a llegar a violar las normas grandes tarde o temprano. El que viola una norma pequeña se pasa un semáforo en rojo y dice, no hay problema si hasta Moisés se pasó el mar rojo, dice, ¿verdad? Y se pasa el semáforo en rojo, hermano, después se va a pasar en rojo otra cosa. Así que tengamos mejor cuidado. Ok, sigamos. Ahora, aquí hay otra cosa importante. Esta mujer no se enredó más, hermano, que en el amor del rey. En eso se enredó ella. Amén. Amén, hermano. Ok. Ahora, voy a poner esto rapidito, solo para decirle algo aquí que es importante. Entonces, para poder agradar, tenemos que cuidarnos si no nos estamos enredando en algo. Esta es la etapa final de la iglesia, la etapa de soldado. Ahora, miren, aquí le pongo los versos solamente para ponerle respaldo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado.
Y hermano, le pongo el versículo donde habla, dice: eres hermosa como Tirsa, amada mía, encantadora como Jerusalén, imponente como ejércitos con estandarte. Es decir, esta mujer estaba en su última faceta. Ok. Ahora, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Lo que sí he llegado a entender, está escribiendo Salomón, lo que sí he llegado a entender es que Dios, ¿cómo nos hizo? Pero nosotros, Padre Santo, Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Otra versión, hermano, la versión Félix Torres Amat dice: solo esto hallé, solo esto he encontrado, que Dios creó al hombre recto y él mismo se enredó en infinitas cuestiones y peligros. ¿Quién es igual al sabio? ¿Quién conoce la solución de esta difícil parábola? Pero me llama la atención esto: se enredó, en infinitas cuestiones y peligros. Entonces, hermano, tenemos que revisar, porque para agradar a Dios no nos podemos andar enredando en cualquier cosa. No nos podemos enredar en cualquier cosa. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, porque hermano, definitivamente si no, no vamos a poder agradar adecuadamente al Señor. Ahora, en el idioma hebreo existen varias palabras para utilizar enredar, que de alguna manera vendrían a ser pues sinónimos espirituales de enredar. Yo solo le puse aquí una traducción de todas las que tienen las diferentes palabras, pero que habría que analizar, porque esto nos podría llevar a nosotros a enredarnos en alguna cosa y eso impedir que nosotros podamos agradar a Dios. Y recuérdese, hay que tener testimonio de haber agradado a Dios. Ok, número 1, hermano, esta palabra achaz, dice causar muchos dolores. ¿No será que le has causado dolores a alguien? Porque mire, nosotros somos buenos para quejarnos cuando nos hacen algo, ¿verdad que sí? Pero hermano, a veces no nos damos cuenta que también hacemos. Usted no sé si hay aquí, pero aquellas personas, hermano, que están en el área de alabanza y llegan rápido con el pastor diciendo: pastor, tuve problemas en el área de alabanza. ¿Y qué pasó, hermano? Y les ponen a uno su problema. Así que me voy a cambiar de área, me voy a ir con los niños. Y de repente llega con los niños y tiene problemas con los niños. Y de repente llega a otra área y tiene problemas hermano, en todos lados tiene problemas. Y uno dice: ¿no será esa persona como el ejemplo del dedo que pone nuestro apóstol? Que se toca aquí, le duele, que se toca aquí, le duele, que se toca por aquí, le duele, que se toca por aquí, le duele. Y entonces llega con el médico diciendo: doctor, todo me duele. Mire que me toco por aquí, me toco por allá y todo me duele. Y el doctor le dice: quiero ver su dedo. Que si el dedo tenía quebrado y por eso es que todo le dolía, porque donde se tocaba. Y hermano, hay hermanos así, por donde pasan queman. Claro, aquí no. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces nos quejamos de lo que nos hacen y a veces hacemos más de lo que nos hacen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sigamos, hay que tener mucho en eso. Ser obstinado. ¿Qué significa ser obstinado? Ayer decía el apóstol Germán, ¿verdad? No hacer lo que nos piden es rebelión. Pero hermano, no solo no hacer lo que nos piden, sino hacer lo que queremos, eso viene a ser presunción, obstinación. Entonces tenemos que cuidarnos, porque esto nos podría llevar a nosotros a enredarnos. Sigamos. Mire, esta otra palabra significa apresar con cuerdas. Apresar con cuerdas. Es decir, hermano, todo esto tendríamos que estarlo analizando para no ver si en algún momento nosotros no nos estamos enredando en algo. Sigamos.
Eso le pasó a Sansón. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar de eso. Esta otra palabra significa encerrar. Eso quiere decir, hermano, estar preso, cautividad. Y pregunto, ¿acaso que no hay alguna cautividad en nuestra vida? ¿Ya usted es plenamente libre? La Biblia dice: conoceréis la verdad. Pero usted ya conoce la verdad absoluta. Entonces quiere decir que todavía hay cosas que hermanos, nos pueden afectar. Y que Dios nos ayude con eso. Sigamos. Esta palabra también significa endurecer. Y mire, hermano, renunciamos, reprendemos y rechazamos la dureza del corazón, ¿verdad? Pero la dureza del corazón tiene sus síntomas. Y usted empieza a buscar, por ejemplo, las cosas que en la Biblia de nosotros se pueden endurecer. Por ejemplo, hermano, dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Jesús no estaba hablando duro. Lo que pasa es que ellos se sintieron confrontados. A veces te sientes confrontado y dices: no, esta palabra es muy dura para mí. No, te está confrontando el Señor, hermano. Pero también a veces cuando nosotros contestamos, puede hacer que contestemos con palabras fuertes, con palabras duras. Y eso puede ser un síntoma de la dureza de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, a veces somos demasiado duros con otros. Por eso es que Dios, cuando nosotros somos demasiado duros, nos permite pasar por ciertas cosas, hermano, en las que tiene que ministrar la sensibilidad de nuestro corazón. Y no se olvide que la Escritura dice, hermano, que aquellos que van a ser marcados con la tau son aquellos que gimen y se duelen por las cosas que pasan. Eso quiere decir, gente sensible es la que el Señor va, pero no sensibilidad social, sino sensibilidad espiritual. Está la presencia del Señor y todos derramados. Y hermano, y uno por otro lado. Gracias, hermana, por su amén. Sigamos. Atrapar en una red. Pero ahora hay diferente. Ya no son redes físicas, hermano, sino, ¿no será que las redes nos pueden atrapar a nosotros? Ayer íbamos con el hermanito que me estaba llevando al hotel, y entonces íbamos para el hotel, y entonces él estaba entrando al hotel y venía un muchacho escribiendo en su celular. Pero él ni se apercibió que ahí estaba un vehículo, que estaba cerca de él un vehículo. Y me dice: vaya que no hay un agujero ahí, porque ya hubiera caído este muchacho. Me dice, y es cierto, hermano, a veces las redes nos atrapan a nosotros. Fíjese que un día, yo soy poco para hacer publicaciones. No estoy en contra de los que las hacen, pero yo soy poco para hacer publicaciones. Pero un día, era un domingo, y yo iba a predicar, y entonces en la mañana, antes de irme para la iglesia, yo publiqué mi rema, algo que el Señor me había dado. Entonces yo lo publiqué y lo dejé así. Y entonces llegué a la iglesia, y cuando llego a la iglesia, mi hija me sale a encontrar y me dice: papá, es una expresión que utilizamos allá, vos si caes mal, me dijo. Yo dije: ¿cómo así? Le dije: es que mírame, acabas de hacer esta publicación y mira cuántos likes tiene. No me había dado cuenta. Le digo: ¿cuántos tiene? Y ella me dijo la cantidad. Pero ¿sabe qué? Ya despertó en mí el deseo de estar viendo. Ya a la media hora volví a ver cuántos likes tenía. Y a la otra, claro, usted no, porque usted es súper espiritual. Y a veces te sientes importante por los likes que tienes, y a veces ni siquiera sabes quién los dio. Pero a veces nos atrapa las redes, hermano. Sigamos. Ay, que Dios nos ayude. También significa lazo. Voy a ir un poquito más rápido. También significa tropezar. Es decir, hermano, podemos caer en un tipo de enredo. También significa vejación.
Todas estas son palabras que se traducen, y me llamó la atención porque curiosamente son 13 palabras. Hay una 14, pero esa se refiere más al que hace enredar a la persona. También significa tomar prestado. Hermano, hay que tener cuidado con tomar prestado, porque eso puede ser un enredo del que ya no podamos salir. Tejer una red, angustia y también perplejidad. Hermano, gloria a Dios por los ministros del Señor, ¿verdad que sí? Pero no te impresiones por los ministros, impresiónate por la gloria de Dios que está en ellos, hermano. Por eso cuando Moisés oró por aquellos 70, el Señor le dijo: del espíritu que está en ti voy a poner, del espíritu que yo te puse, de eso voy a poner. Hermano, no nos dejemos impresionar. Yo ayer les decía a los pastores, hermano, que cuando el árbol no da frutos, entonces enfatiza demasiado sus dones. El árbol que no da fruto enfatiza demasiado sus dones. Pero el árbol no se conoce por sus dones, se conoce por sus frutos. Yo le decía, el único árbol que yo miro que no tiene frutos y hay que adornarlo para que llame la atención es el árbol de Navidad. Emite sonidos, emite luces y llama la atención, sobre todo de los pequeños. Por eso es que algunos pequeños, ¿y nosotros por qué no tenemos arbolitos?, le dicen al papá. Pero ¿sabe qué? Hoy hay muchos arbolitos de Navidad en los púlpitos. Que no te dejen perplejo, porque te pueden enredar. No tienen fruto, pero sí tienen dones. Y el Señor, cuando aquellos se le acercaron diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, yo me imagino al Señor diciendo: sí, pero esos son dones, así que no los conozco a ustedes, porque el árbol se tiene que conocer por su fruto. No se olvide que el fruto es lo que somos y el don es lo que hacemos. El fruto es lo que somos, el don es lo que hacemos. Ok, sigamos. Ahora, entonces yo le puse a este tema los enredos que impiden agradar al Señor. Todavía tengo tiempo, gracias a Dios. Entonces, hermano, me fui a ver a la Biblia cuántos tipos de enredos. Habían muchos. Yo solo le voy a presentar aquí algunos. Número 1, los lazos enredan. Número 2, la zarza y los espinos enredan. Número 3, el diablo enreda. Número 4, la chusma también enreda, hermano. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que así como el diablo se mete entre los hijos de Dios, porque en el libro de Job estaba metido entre los hijos de Dios, la chusma también se mete entre los hijos de Dios. Porque cuando Israel iba camino a Canaán, dice que se había infiltrado la chusma, y ellos fueron los que, hermano, menospreciaron el maná. Sigamos. Los peligros enredan, la astucia enreda, las trampas enredan. La lengua, el enredo de la lengua, tremendo, hermano. La maldad enreda, el mundo enreda, las artimañas enredan, las malas mujeres enredan. Estamos hablando de potestades, no estamos hablando de personas. Aunque hay personas, hermano, que se dejan usar por esas potestades. Pero no estamos hablando de personas, estamos hablando de potestades, no de mujeres en lo literal. Los pleitos, los pensamientos, hermano, las sendas torcidas, los árboles también pueden llegar a enredar, como le pasó a Jonás. Los vicios, las redes, las olas, el pecado enreda, la ropa enreda y los negocios de la vida enredan. Aquí, hermano, tuve que resumir algunos porque eran muchos. Yo, la verdad que esta tarde quisiera platicarle un poquito de las redes. Las redes que enredan. Ok. ¿Dónde me baso para decir esto? Salmo 35:8. Que la desgracia caiga sobre ellos de repente, que se enreden en la red
que tendieron y se hundan en la tumba que cavaron. Entonces, quisiera hablar un poquitito de las redes. Ahora, recuérdese, si nos enredan o nos enredamos, no vamos a poder agradar al Señor. Entonces tenemos que revisar esto. Ok, veamos qué redes nos pueden enredar. La red del maligno. Así podrán librarse de la red del maligno, siendo hechos prisioneros del siervo del Señor por el propósito de Dios. Mire, hermano, esa palabra maligno ahí, cuando usted la traduce, es calumniador. Y me llamó la atención porque en el diccionario TUI dice, hermano, amante de los chismes maliciosos. Y también significa acusar. Pregunto, ¿a usted le gusta que hablen mal de usted? ¿Le gusta que hablen mal de usted? Ahora pregunto, ¿y usted ha hablado mal de alguien más? Ahorita me pone cara así como espiritual. Pastor, ni se le ocurra eso. Yo nunca he hablado mal de nadie. Mire, no lo estoy acusando, pero tendríamos que revisar. Porque a veces, mire, no nos interesan tanto las noticias del tiempo final, las cosas que están sucediendo, pero cuando nos dicen de algún chisme malicioso, hermano, se nos despierta el oído. Pues ahora, hermano, nosotros tenemos que agradar al Señor, porque en la última etapa, mire, digamos en la etapa del labrador, lo que busca es la cosecha. En la etapa ¿cuál era la otra? Atleta, lo que busca es una corona. Pero en esta etapa de soldado, lo que busca es agradar. Pero a veces, hermano, caemos en el enredo. Y qué tremendo, porque a veces hay chismes maliciosos, hermano. Y mire, no hubieran chismosos si no hubiera quien lo oyera. O sea que realmente el problema no es que oigamos a alguien más. Perdón, dije mal. El problema no es que nosotros digamos un chisme, sino el problema a veces está en nuestro oído, porque hay un receptor de nosotros que le llama la atención lo que vamos a oír. Ahora, ¿y no será que en algún momento nos afectaron nuestra forma de oír, hermano? Porque ¿qué cosas oíste cuando tú, hermano, eras niño? Cuando eras adolescente. ¿No será que en algún momento habilitaron en nosotros, hermano, el estar oyendo cosas que no nos edifican? Digamos, a veces yo veo personas, hermano, que están en las redes sociales y de repente se enojan. Este es un infiel. ¿Qué pasó? Es que un artista traicionó a no sé quién. Ni conoce al artista, nunca lo va a llegar a conocer. Y como dirían en Guatemala, está sudando calenturas ajenas, hermano. Pero el problema es que a veces no es solamente de gente que no conoce, hermano, al Señor, sino que a veces hablamos de gente que está cercana a nosotros. Se dice algo de alguien, a veces sin saber siquiera que sea verdaderamente cierto. No lo comprobamos. Bien decía yo, ¿con qué razón fulanito de tal no me hacía clic a mí? Yo decía que tenía algo raro, hermano, y ni siquiera sabemos si realmente es cierto. Fíjese que un día, allá en Guatemala, hubo unos hermanos que estaban en la iglesia y de repente pues se trasladaron a vivir a otro lugar, y entonces pues se tuvieron que trasladar también a otra iglesia. Y yo los dejé de ver por mucho tiempo. Pero, hermano, resulta que al pastor de ellos lo mataron. Lo mataron en una emboscada que hubo en un centro comercial
no era hacia él que era la situación, sino que era con otros, pero él andaba ahí y le resultaron matando. Y de repente yo los encontré a estos hermanos que se estaban congregando ahí, y entonces les digo, ala, hermano, qué lamentable lo que pasó con su pastor, les digo yo. Y entonces me dice, a saber en qué andaba metido, pastor, me dice. ¿Y ustedes entonces por qué estaban metidos ahí si no confiaban en él? Ahí se congregaban, ahí servían, hermanos, de ahí se alimentaban espiritualmente, y sin embargo, cuando pasa eso, les viene la duda en su corazón a saber en qué estaba metido. Eran líderes de esa iglesia, estaban a cargo de un discipulado. Sin embargo, hermano, cuando viene eso, le siembran una duda en su corazón. Esa palabra también se traduce como acusación. ¿Y no será que a veces, hermano, nosotros podemos caer en esa situación de acusar a los demás? Ahora pongámoslo del otro lado. ¿Y no será que a veces nosotros nos sentimos acusados? Porque a veces hay miradas acusadoras. No hay necesidad ni siquiera, hermano, de decir algo de alguien. Solo con una mirada uno ya puede acusar a alguien. Sin embargo, la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién los acusará? ¿Quién los acusará? Aleluya. ¿Quién condenará a los escogidos de Jehová? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Entonces, algo que nosotros no debemos de permitir es que el enemigo venga con sus acusaciones a nuestra vida. Dice amén, hermano. Sino que debemos de creer que el Señor ya nos justificó, y como nos justificó, hermano, ahora la culpa ya no está en nosotros. Denle un aplauso al Señor. Ok, sigamos. Esto es tremendo. 1 Timoteo capítulo 6 verso 9. Pero los que tienen afán de riquezas caen en el peligro y son tomados como en una red por una serie de deseos necios y perjudiciales, por medio de las cuales los hombres son alcanzados por la muerte y destrucción. La red. Pregunto, ¿usted anhela ser prosperado? Ay, solo el pastor Alex. Y no, la Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahora, hermano, qué tremendo. Porque la Biblia dice: raíz de todos los males es el dinero. Entonces nosotros lo que tendríamos que revisar, ¿cuál es nuestra raíz? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, eso quiere decir, hermano, porque mire, pues, usted tal vez dirá: pastor, yo ni me preocupo de eso porque gracias a Dios no tengo dinero. A los hermanitos de la iglesia, un día les dije yo: hermanos, de hecho que estamos orando por eso, ¿verdad? Necesitamos ampliar el parqueo de la iglesia, necesitamos ampliar el parqueo. Por favor, vayan a buscar aquí en los alrededores si hay algún terreno que vendan, ¿verdad? Y entonces llegó un hermano y me dijo: pastor, están vendiendo un terreno aquí atrás de la iglesia, solo una pared de por medio. Me dice: ahí está el terreno. Ay, gloria. Lo único, me dijo, es que están pidiendo una millonada. Me dijo: mire, hermano, le dije, a mí lo que menos me preocupa es el dinero. Le dije: ¿de verdad, pastor? Como no lo tengo, no me preocupa, le dije. Si lo tuviera me preocupara, pero como no lo tengo, no me preocupa. Y así a veces nosotros pensamos que como no tenemos, hermano, pero uno necesita tener el dinero para amarlo. ¿O usted nunca se enamoró de alguien que ni siquiera la otra persona supo que usted estaba enamorada de ella?
Y nunca, amén, dijeron por allá, ¿va? Gloria a Dios, que espero que no esté a la par de su esposo, porque si no va a estar el problema eso. Después oramos y la ministramos. Pero mire, hermano, ¿por qué la Biblia dice que nadie puede amar a dos señores o servir a dos señores? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y entonces dice, nadie puede amar a Dios. ¿Y por qué no puso otra cosa? ¿Por qué las riquezas? Porque en el corazón del hombre la prueba más grande es con relación al dinero. Por eso es que el Señor nos prueba cuando nosotros, hermano, vamos a ofrendar. El Señor nos está probando qué tanto amamos el dinero. Y por eso es que cuando ofrendamos, hermano, el Señor, mire, a veces los que ministran ofrenda dicen, Dios no mira la cantidad. Eso no es cierto. Sí la mira. Que no esté interesado en la cantidad, eso es otra cosa, pero sí la mira, porque supo cuántas monedas había dado la viuda y supo cuánto habían dado los ricos. O sea que Él sí mira el corazón, pero también mira con cuánto te quedas. Porque Él supo que los ricos se habían quedado con mucho y supo que la viuda se había quedado sin nada. Entonces Dios mira tu ofrenda, primero tu corazón, luego tu ofrenda, y mira qué capacidad tenías para dar. Porque a cada uno le da una capacidad para dar, y cada uno debemos de dar conforme a nuestra capacidad, porque Dios te está probando. Entonces el Señor vio cuánto echaron los ricos y se fue a su cartera y dijo, estos ricos aparentemente dieron mucho, pero tenían capacidad para dar más. Ahora entonces, la persona que no ama a Dios como debe de amarlo, tarde o temprano va a terminar amando el dinero. Por eso es que la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Y si lo vemos cronológicamente, hermano, cuando llega la Odisea, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Dejó el primer amor y terminó amando el dinero. Por eso es un peligro que nosotros andemos, hermano, por ahí sin amar a Dios plenamente, porque un día nos vamos a encontrar con algo que va a traer nuestro amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces necesitamos librarnos. Hermano, yo sé que Dios te quiere prosperar, si eso lo dice la palabra. Yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero esa palabra salud en el original es la palabra, hermano, esa palabra se traduce como fiel a la doctrina. ¿Qué tan fiel es a la doctrina? De eso determina cuánta prosperidad tienes. ¿Dice amén o no dice amén, hermano? Yo no quiero amar las riquezas, pero sí necesito para algunas cosas las riquezas. Amén. Pero lo que la Biblia dice es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Todas las demás cosas te serán añadidas. Y yo declaro que te van a ser añadidas todas las cosas por cuanto has venido a buscar al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Ok, sigamos. Todavía tengo unos minutitos. 1 Corintios capítulo 3 verso 19. Pues la sabiduría de este mundo es insensatez a los ojos de Dios. Como dice la Escritura, Dios enreda a los sabios en la red de su propia astucia. La red de la astucia. ¿Se recuerda que la Biblia dice que la serpiente era qué? Más astuta que ¿quién? Más astuta que todos los animales. Entonces, hermano,
perdón, no me vaya a malinterpretar ni vaya a poner palabras en mi boca que yo no estoy diciendo. Entiéndame esto, hermano. Entonces la serpiente va a apelar a la parte animal tuya y mía. Ay, reprendo, pasa. No. ¿Cómo se dice ánima? ¿Cómo se dice alma en latín? Ánima. Ella es más astuta que todos los animales, pero nosotros, dice la Biblia, que no ignoramos sus maquinaciones. Entonces va a apelar a tu alma. Por eso tienes que tener cuidado. ¿Qué hizo con la mujer? Con que Dios os ha dicho tal y tal cosa. No, no es cierto. Sabe Dios que vas a ser sabia si comes del fruto de este árbol. Pero óigame, hermano, que vas a... ¿Y usted no quiere ser sabio? ¿Es malo querer ser sabio? No. Pero ¿qué fue lo que le sembró ella? Una semilla de insatisfacción en su alma. Ella no necesitaba más, porque ella tenía todo lo que necesitaba en el huerto. Tú en el Señor lo tienes todo. El río de Dios nos satisface completamente, hermano. Dios es suficiente para nosotros, no necesitamos más. Pero ¿qué hace? Que va a ir a tu alma y va a sembrar una semilla de insatisfacción. Cuando le sembró la semilla de insatisfacción, entonces la mujer dijo: ay, si yo lo que quiero es ser sabia, y comió el fruto. Por eso es muy peligroso que alguien ande insatisfecho. Y eso es lo que hace la serpiente siempre: poner insatisfacción en tu corazón. El hijo pródigo tenía todo en la casa, pero le sembraron semilla de insatisfacción y se fue. Y cuando estaba afuera dijo: ay, si en la casa de mi padre había abundancia de pan, yo aquí perezco de hambre. Insatisfecho. David tenía muchas mujeres y le sembraron la semilla de insatisfacción, y un día se paró en el terrado y se olvidó lo que tenía adentro, que le era permitido, y vio afuera lo que estaba prohibido. Siempre cuando tienes insatisfacción, el enemigo te va a hacer ver lo prohibido como la solución para tu satisfacción o tu insatisfacción. Judas estaba insatisfecho. Hermano, ¿quién de nosotros no hubiera querido caminar con el Señor, oír las enseñanzas del Señor, ver los milagros del Señor, tantas cosas? Y él estaba en el discipulado del Señor y estaba insatisfecho. ¿Y qué pasó? Le pusieron la propuesta para satisfacerlo. Entonces, ten cuidado, porque la serpiente siempre va a tratar de llegar a tu alma. ¿Qué necesidades hay en tu alma? El Señor es suficiente. El Señor no necesita de ayuda para satisfacer lo que tú y yo necesitamos, hermano. Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y suplirá mucho más abundante. Entonces, cuidado, hermano, porque la astucia de la serpiente nos puede llevar a nosotros. Por eso lo que busca la serpiente es bajarte de nivel. Porque el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Así dice, ¿eh? Ajá. Y la creación abajo de los hombres, ¿cuál es? El animal. Entonces también el salmista pudo haber dicho: lo hiciste un poco mayor que los animales. ¿Qué hace la serpiente? Trata de bajarte al nivel, y como ahí ella es más astuta, te va a ganarla. Por eso es que Pedro negó al Señor, y bien que entendió el canto del gallo. Balaam, hermano, desobedeció al Señor, y bien que le entendió a la burra. El que desciende de nivel puede caer en las manos de la serpiente, porque la serpiente es la más astuta de todos los animales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Uno más. Déjeme pasar.
Esto es tremendo, hermano. Eclesiastés, capítulo 9, verso 12. Porque tampoco el hombre conoce su tiempo de muerte, como los peces atrapados en una red traicionera y las aves atrapadas en el lazo. Así los hijos de los hombres quedan atrapados en un tiempo malo, cuando una nube oscura cae repentinamente sobre ellos. Hermano, cuando hablamos de traición, ¿a quién se le viene a la mente a usted? Pero se recuerda que la Biblia dice: y Judas llegó a ser traidor. No era, llegó a ser. Se hizo traidor. Ahora, uno de los hombres en la Biblia, hermano, que más fue traicionado fue David. Usted empieza a ver a David, hermano, y lo traicionaron. Casi todos los que estaban cerca de él lo traicionaron. Pero sabe una cosa, el problema no es cuántos te traicionen. Es más o menos como cuando alguien se enoja mucho. Aquí no hay, ¿verdad? Aquí todos tienen cara así de que no se enojan. Pero cuando una persona se enoja mucho y dice: pero no se enoje, les, no es que me enoje, me enojan, dice. ¿Ha oído eso? No, esa persona no es que lo enojen, porque siempre va a haber razones para que se enoje. Hay un problema dentro del que tiene que ser resuelto. De la misma manera, la traición, hermano, mire, a veces el problema es que nosotros tenemos el receptor de la traición y no lo hemos erradicado. Y David no tenía el receptor de la traición, y aunque muchos lo traicionaron, porque digamos, hermano, iba a celebrarse fiesta, iban a escoger rey en Israel, y su padre lo manda a él a cuidar, y a todos sus hermanos los deja en la casa. De alguna manera una traición. Sí, claro. Sus hermanos, hermano, ungen a David. Después llega David, lo ungen como rey, y ¿sabe qué hacen sus hermanos? Se van con Saúl. Lo estaban traicionando. Los mismos de la cueva de Adulam, los adulamitas, hermano, David los ayudó, los ministró, los liberó, los levantó como valientes. Y en una oportunidad, hermano, que se habían llevado a las mujeres, se voltearon contra David y lo traicionaron. Mire, tanto le afectó a David todo lo que le hicieron los demás, que en un momento David se fue a pelear a favor de los filisteos y en contra de Israel. Hasta que los mismos filisteos dijeron: ¿y quién es este? Es que este es David, del que se cantan, que mató a sus 10,000. No, echen. Los filisteos lo terminaron echando, porque David tanto lo estaban traicionando que lo turbaron en algún momento, hermano. Tenemos que ser cuidadosos para ver si no hay una semilla de traición, una semilla de infidelidad, porque esa semilla puede en cualquier momento, al olor del agua, así como pasa en lo positivo, también en lo negativo, al olor del agua puede empezar a brotar esa semilla. Entonces, yo no me quiero enredar en estas cosas. Yo le pido al Señor que me guarde. Seguramente, hermano, aquí habrán familias que vinieron de infidelidad y de traición en traición. Pues seguramente, más de alguien en nuestra familia. ¿Y no será que tenemos que renunciar porque puede ser que ancestralmente nos pueda afectar eso? Dice amén. Ok, termino con este. Ya oramos y nos vamos. Proverbios 18:7. La boca del necio es una perdición, y sus labios son red para su alma. La red de la necedad. Mire, hermano, en la Biblia
la necedad está representada, por ejemplo, en el asna. Está representada. Ahora yo pregunto, digamos, volvamos al caso de Balaam. El ángel de Jehová se opone al caminar de Balaam. Y él golpeando al asna. Sus ojos, aunque dice que era de ojos abiertos, pero no vio al ángel de Jehová. De ojos abiertos, pero no veía al ángel. O sea, veía otras cosas, pero no vio al ángel de Jehová. Pero a mí me llama la atención, porque entonces, si la necedad está representada en el asna, lo que nosotros tenemos que hacer es montar el asna. Pero no me malinterprete, pero ¿no será que a veces el asna va montada en nosotros? ¿Sabe qué me pongo a pensar, hermano? La Biblia dice en el libro de Proverbios, hay una batalla entre la sabiduría y la necedad. La sabiduría, usted se da cuenta. Y el libro de Proverbios es para aprender sabiduría, para que le ganemos la batalla a la necedad. Pero me llama la atención, ¿cómo sería que Abigail se casa con Nabal, hermano? ¿No será que a veces estamos casados con la necedad? Gracias a Dios pudo más la sabiduría que la necedad. Pero para poder ganar la batalla contra la necedad necesitamos sabiduría. Y el principio de la sabiduría, y el temor a Jehová, hay que aprenderlo. Y una de las cosas para aprender el temor a Jehová es oír. Es oír, es leer, es diezmar, como dice el hermano. También que iba el mensaje, pastor, ¿cómo se pone a hablar del diezmo ahorita para finalizar? Es que sabe, hermano, mire pues, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser bautizados y hay diferentes facetas del bautismo. Y dice que en la nube y en el mar fueron bautizados, pero también dice que fueron bautizados, en Moisés fueron bautizados. Eso quiere decir que hay un bautismo en la autoridad. Pero todos los bautismos tienen un receptor y un habilitador. Por ejemplo, el bautismo en agua es el receptor de muerte y vida. Y la Santa Cena es la que habilita el receptor de muerte y vida. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo, que es hermano, ese es el receptor. Pero lo que lo habilita son las llenuras. Porque el bautismo es una vez, las llenuras muchos. El bautismo es agua una vez y la Santa Cena muchas veces. Igual pasa con el bautismo en la autoridad. Eso es un receptor, pero tiene que haber un habilitador. Y el habilitador es el diezmo, que es muchas veces, cada vez. Por eso es que el diezmo es reconocimiento de autoridad. Entonces no importa cómo le digamos a la autoridad papito, papadito, como nosotros le llamamos, pero si no diezmas, no estás habilitando el receptor. Cada vez que tú diezmas, aunque no le digas papá, estás reconociendo esa autoridad y esa cobertura se está habilitando sobre ti. Yo no quiero caer en la red de la necedad. Quiero ganar la batalla como Abigail, que se divorció, que enviudó, por así decirlo, hermano, de la necedad, y se casó con David, con el rey David.
Y así deberíamos de hacer nosotros. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él.